Es una tarde de otoño de 1882 en Kensington. Las farolas de gas ya han comenzado su parpadeo habitual cuando un ayudante del señor Harrison, comerciante de telas con cierta prosperidad acumulada tras 2 décadas de trabajo metódico, instala en el salón principal algo que ningún vecino del barrio ha visto todavía dentro de su propia casa: una lámpara eléctrica incandescente. El aparato llega en una caja de madera forrada con serrín, acompañado de metros de cable de cobre envuelto en gutapercha y una pequeña dínamo que habrá de alojarse en el sótano junto al carbón. El señor Harrison ha leído sobre Thomas Edison en las páginas del Illustrated London News. Ha asistido a las demostraciones públicas en el Savoy Theatre, donde la luz eléctrica brilló por primera vez en un teatro londinense el año anterior. Quiere esa misma maravilla en su hogar. Lo que el señor Harrison no sabe, lo que nadie en Kensington sabe con certeza aún, es que esos cables que atraviesan las paredes de yeso de su casa son, en el mejor de los casos, un experimento sin normas y, en el peor, una mecha lenta clavada en el corazón del hogar victoriano. Para comprender por qué la electrificación doméstica se convirtió en una amenaza tan silenciosa como real, es necesario retroceder un momento y entender la casa victoriana en su materialidad más íntima. A mediados del siglo XIX, las residencias de la clase media londinense y de las ciudades industriales del norte, como Manchester o Leeds, eran edificaciones de ladrillo rojo, construidas sobre la lógica de la respetabilidad. Sus muros guardaban capas de papel pintados sobre yeso, a menudo húmedo por la condensación perpetua que generaban las chimeneas y la falta de ventilación cruzada. La madera de los suelos y los techos era de pino de baja calidad, absorbente y reseca tras años de calefacción por carbón. Si las viviendas olían a hollín, a grasa de vela, a naftalina en los armarios y en los meses de invierno, al tufo seco que dejaba el gas de hulla quemándose en los quinqués de pared. Este ecosistema material, perfectamente calibrado para la llama controlada de la vela y el gas, no tenía precedente alguno para recibir la corriente eléctrica. Cuando en 1879 Edison presentó su bombilla de filamento de carbono en Menlo Park, y en 1881 comenzaron las primeras instalaciones comerciales en Londres. El entusiasmo fue genuinamente revolucionario. El periodista del Times describió la primera noche de iluminación del Holborn Viaduct como si se hubiera descorrido un velo entre la humanidad y alguna esencia más pura de la luz misma. Pero la infraestructura que debía llevar esa luz hasta los hogares privados se construyó sobre el vacío normativo. No existían códigos de construcción eléctrica. No existían inspectores formados para verificar instalaciones. Y no existían ni siquiera gremios especializados. Los electricistas domésticos de los primeros años eran, con frecuencia, fontaneros, herreros o carpinteros que habían asistido a 1 o 2 demostraciones y se proclamaban capaces de realizar el trabajo. Algunos eran hábiles e intuitivos. Muchos eran peligrosos sin saberlo. El problema comenzaba con los materiales mismos. Los primeros cables eléctricos de uso doméstico estaban recubiertos de gutapercha, una resina natural extraída del árbol malayo del mismo nombre.
que el Imperio Británico importaba masivamente para sus cables telegráficos submarinos. La gutapercha era un material razonable bajo el agua fría del Océano Atlántico, pero dentro de una pared londinense sometida al calor intermitente de las chimeneas y a la humedad ciclópea del clima británico, se resecaba, se agrietaba y perdía sus propiedades aislantes en cuestión de meses. Debajo de esa capa frágil, el cobre conductor quedaba expuesto. Y el cobre expuesto dentro de una pared de madera y yeso es, simplificando apenas, fuego en potencia. Los informes de seguros de la década de 1880 comienzan a documentar con creciente regularidad incendios de origen desconocido en casas recién electrificadas. El London Fire Brigade, que por entonces operaba desde sus estaciones diseminadas por la ciudad bajo el mando de Eyre Massey Shaw, y el mismo capitán que había modernizado el cuerpo tras el gran incendio de Tooley Street en 1861, empezó a registrar una categoría nueva en sus libros: origen eléctrico probable. El término probable refleja la perplejidad forense de la época. Los investigadores de incendios no tenían herramientas conceptuales para rastrear un cortocircuito dentro de una pared ya calcinada. Veían maderas quemadas desde dentro hacia afuera, sin rastro de vela volcada ni chimenea desbordada, y anotaban su desconcertante hipótesis con el pudor de quien confiesa ignorancia. Pero el fuego no era el único peligro. La electrocución doméstica, fenómeno prácticamente inexistente antes de 1880, comenzó a aparecer en las actas de los coroners, los funcionarios encargados de investigar muertes súbitas. Los primeros registros son emocionalmente perturbadores por su mundanidad. Una sirvienta que muere al tocar una lámpara mal emplazada mientras frota el polvo del marco con un paño húmedo. Y un niño que agarra con curiosidad un cable pelado que corre a ras del suelo en el corredor trasero. Un caballero que descansa la mano sobre un aplique de pared y siente una sacudida que lo lanza contra el aparador. En 1882, The Electrician, la revista técnica más respetada del sector, publicó una serie de artículos advirtiendo que la corriente continua utilizada en los sistemas Edison, aunque generalmente de menor tensión que la corriente alterna que llegará después, era perfectamente capaz de matar a un ser humano en condiciones de contacto prolongado o de humedad. El público victoriano, para quien la electricidad era una fuerza casi metafísica a medio camino entre la ciencia y la magia, no tenía una percepción intuitiva del riesgo. Se le había dicho que la electricidad era limpia, que era el futuro, que era la civilización misma hecha visible en forma de luz blanca e inodora. Nadie le había explicado que podía salir de la pared y matarle. Y la ironía más brutal de esta transición radica en que el hogar victoriano había pasado décadas perfeccionando sus defensas contra los peligros del gas. Desde la generalización del alumbrado a gas en las viviendas londinenses durante los años 40 y 50, la clase media había desarrollado rituales de seguridad, instaladores certificados, válvulas y comprobaciones nocturnas. Las amas de llaves experimentadas olían el gas antes de acostarse. Y los arquitectos victorianos diseñaban la ventilación de los cuartos de servicio pensando en las escapes potenciales. El sistema era imperfecto, ciertamente,
y los accidentes con gas mataban a decenas de personas cada año. Pero existía una cultura del riesgo, una conciencia encarnada en los hábitos cotidianos. La electricidad llegó sin ese bagaje cultural acumulado. Llegó envuelta en la retórica del progreso puro, sin la memoria olfativa del peligro, sin el miedo ancestral a la chispa invisible. La situación se complicó adicionalmente por la guerra de las corrientes que libraron, a finales de la misma década, Thomas Edison desde su sistema de corriente continua y George Westinghouse con Nikola Tesla desde la corriente alterna. Esta disputa no fue únicamente comercial ni científica. Fue también una batalla pública sobre qué tipo de electricidad debía llegar a los hogares. Edison, profundamente interesado en desprestigiar la corriente alterna, organizó demostraciones públicas en las que electrocutaba animales con corriente alterna de Westinghouse para demostrar su peligrosidad. En Nueva York, en 1888, Harold Brown realizó estas macabras demostraciones ante periodistas y científicos, matando perros y becerros, mientras insistía en que la corriente alterna era demasiado letal para uso doméstico. La corriente alterna terminó imponiéndose por sus evidentes ventajas técnicas para el transporte a larga distancia, pero el episodio reveló algo profundo sobre la mentalidad victoriana. Incluso los hombres más brillantes de la era podían convertir una cuestión técnica en teatro moral, en espectáculo performativo, en propaganda disfrazada de ciencia. En Gran Bretaña, la respuesta institucional a los peligros de la electrificación doméstica fue lenta, pero no inexistente. En 1882 se aprobó el Electricity Lighting Act, que intentaba regular las concesiones municipales para el suministro eléctrico, aunque dejaba casi intacta la cuestión de los estándares de instalación interior. Fue la Institution of Electrical Engineers, fundada en 1871 como Society of Telegraph Engineers, la que comenzó a compilar las primeras recomendaciones técnicas sobre cableado doméstico en la segunda mitad de la década. Sus Wiring Rules de 1882 y 1888 representan documentos históricos extraordinarios. Son el intento de un gremio emergente de trazar los bordes de una práctica que se estaba inventando sobre la marcha. Sus recomendaciones sobre calibre del cable, separación entre conductores y tipo de aislamiento, leen hoy como algo rudimentario, pero en su momento constituían el primer esfuerzo sistemático de domesticar una fuerza que la sociedad había invitado a entrar en sus casas sin comprenderla del todo. Para los trabajadores que instalaban estos sistemas, la situación era diferente. Los electricistas de los años 80 y 90 del siglo XIX ganaban salarios considerablemente superiores a los obreros fabriles ordinarios, en parte porque el trabajo requería cierta formación técnica y en parte porque la demanda superaba con creces la oferta de mano de obra cualificada. Pero trabajaban sin protección personal, sin guantes de goma, sin herramientas aisladas y sin procedimientos de desconexión estandarizados. Los accidentes laborales mortales entre electricistas eran suficientemente frecuentes para generar una corriente constante de noticias breves en los periódicos. Esas columnas de letra pequeña que reportaban la muerte de un operario en Whitechapel o en Birmingham,
con la misma sequedad informativa con que se notificaba el precio del carbón en el mercado de futuros. La vida del trabajador técnico victoriano compartía con la del obrero fabril la característica central de su época. Era prescindible en el cálculo económico del progreso. Y sin embargo, hay algo irresistible en imaginar ese momento de transición desde la perspectiva de quienes lo vivieron. Piensa en una familia de la clase media en Edimburgo hacia 1890, sentada por primera vez bajo una bombilla eléctrica en su sala de estar. La luz es diferente a todo lo que conocen. No parpadea, no produce sombras danzantes, no exhala el leve aroma dulzón del gas quemado. Es fija, clara, casi agresiva en su uniformidad. La madre nota que puede leer sin acercar el libro a la lámpara. El padre comenta que se ven mejor los colores del papel pintado. Los niños, que han crecido con el ritual nocturno de encender y apagar los quemadores de gas, tienen que aprender el nuevo gesto de girar el interruptor. No ese pequeño mecanismo de porcelana y latón que encierra en sí mismo toda la distancia entre el siglo que muere y el que está naciendo. Nadie en esa sala puede saber que los cables dentro de la pared llevan apenas meses antes de comenzar a degradarse. Nadie puede saber que el electricista que realizó la instalación colocó dos conductores en el mismo tubo de plomo sin separación suficiente. La familia disfruta de su modernidad con la confianza total que solo puede nacer de la ignorancia. Esta confianza ciega, esta fe en el progreso como garantía implícita de seguridad, es quizás el rasgo más definitorio del espíritu victoriano en su fase tardía. La era que había visto el cólera devastar Londres hasta que John Snow trazó el mapa epidemiológico del Soho en 1854. La era que había enviado a sus soldados a Crimea en condiciones sanitarias apocalípticas hasta que Florence Nightingale reorganizó los hospitales de campaña con estadísticas como armas. Esa misma era seguía recibiendo cada nueva tecnología con un optimismo casi religioso. El progreso era la nueva providencia. La ingeniería era la nueva teología. Y como todo sistema de fe, necesitaba que sus creyentes suspendieran la duda para funcionar. Lo que nos dicen los registros de seguros, los informes de los coroners, las actas del Parlamento y los archivos de la Institution of Electrical Engineers sobre estos años, es que la electrificación doméstica fue simultáneamente uno de los cambios más transformadores en la historia de la vida privada humana y uno de los experimentos de riesgo colectivo más audaces jamás realizados sobre una población civil, sin grupo de control, sin datos de seguridad a largo plazo, sin cultura del riesgo formada. El hogar victoriano se convirtió en el laboratorio donde la humanidad aprendió, a costa de incendios y electrocuciones y edificios calcinados en mitad de la noche, cómo convivir con la electricidad. Cuando caminamos hoy por cualquier ciudad del mundo y encendemos una luz, activamos el resultado de ese aprendizaje. Los códigos eléctricos modernos, los diferenciales y los fusibles, las normas sobre calibre del cable y tipos de aislamiento, la separación obligatoria entre circuitos y la obligación de conectar a tierra cada instalación. Todo eso tiene su origen directo en los fracasos de aquellos años.
o en las casas victorianas que ardieron en Kensington y en Leeds y en Glasgow, pagaron con sus vigas carbonizadas la educación que hizo posible que tu edificio sea, con alta probabilidad, un lugar seguro esta noche. El señor Harrison de Kensington no lo sabía cuando firmó el contrato con el electricista. Nosotros sí lo sabemos. Y ese conocimiento es su herencia más silenciosa y más concreta. La era victoriana fue exactamente esto. Una civilización que se lanzaba hacia el futuro con la energía de quien no teme lo que no conoce y que construía, en el proceso de sus propios errores, los cimientos sobre los que vivimos. Ni puramente heroica ni puramente trágica, completamente humana. Si este recorrido te ha hecho ver de otra manera los cables dentro de las paredes de tu casa, o si hay algún rincón de ese siglo extraordinario que quisieras explorar en un próximo episodio, sí, déjalo en los comentarios. Cada sugerencia es, para este canal, otra vela encendida en un pasado que todavía no ha terminado de iluminarnos.